más de aquí y hoy en nuestro segmento de fisioterapia ya está con nosotros nuestra querida Sara y hoy vamos a hablar acerca del desgaste de la rodilla. Sabemos que personas, aunque no hagan ejercicio, pues muchas veces las personas empiezan a ver pues, o a tener malestares en la rodilla producto del desgaste. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, muy buenos días a todos. En el mes de la patria, felicidades a todos los panameños. Principalmente comentar un poquito qué es el desgaste de la rodilla y por qué eso ocasiona. Y desde el punto de vista de fisioterapia, dar algunas recomendaciones que pueden ayudar a llevar un poquito mejor la calidad de vida de estos pacientes o de estas personas. Okay. Principalmente el desgaste o artrosis de rodilla es una degeneración articular. No solamente puede pasar en la rodilla, sino que es una de las artrosis más comunes y principalmente en adultos ya de 50 años en adelante, 55 años, empiezan a presentarse. Pero en el caso de personas que por alguna razón ya han tenido factores como obesidad, mucho sedentarismo, pueden presentarlo con edades antes de los 50 años. También hay gente que hace mucho ejercicio, por ejemplo, ¿puede ocurrir? No exactamente, pueden ocurrir lesiones de rodilla, más no desgaste, porque el desgaste viene siendo una degeneración del cartílago. ¿Qué pasa? En cada articulación hay un cartílago y hay un líquido sinovial que es el que le da ese desplazamiento a la articulación y que permite estar lubricado para que no duela. Pero si este cartílago empieza a degenerarse, entonces el hueso que está, por lo menos en el caso de la rodilla, que es lo que estamos hablando hoy, el hueso que viene de arriba, que viene siendo el fémur y que luego se une o se encuentra con lo que viene siendo tibia y peroné, en esa unión está la rodilla. Entonces, en ese punto de la misma rótula hay un cartílago que está en medio y le da amortiguación. Pero si este cartílago se degenera, pues obviamente empieza a friccionar el hueso con el hueso y obviamente está el dolor, la inflamación y todo lo que desencadena este desgaste. Ahora, hay mucho rumor en la calle, cuando este desgaste se produce. Por ejemplo, que dice, ay, te operas, no te operas, haces terapia, no haces terapia. ¿Ciertos, falsos, mitos, realidades? Son realidades, depende de qué tipo de desgaste sea, qué tan fuerte haya sido el desgaste. Eso se tiene que evaluar médicamente, se hacen radiografías para ver qué tan cerca está o qué tanto roce está teniendo hueso con hueso. Y si es algo tratable, se te manda a fisioterapia para que puedas prevenirlo. ¿Cómo? O más que prevenirlo, ayudar. En este sentido, lo que hacemos es trabajar movimientos de la rodilla para que el movimiento sea ese líquido o ese aceite, por decirlo de una manera más general, que le da a la articulación cierta flexibilidad. Al mismo tiempo, los músculos necesitan trabajarse. ¿Por qué? Porque si yo tengo músculos más fuertes, la articulación sufre menos impacto, menos presión, y entonces en terapia se puede trabajar. Si ya es demasiado fuerte, entonces el médico dice, hay que hacer un reemplazo porque definitivamente va a llegar a un punto en que tu movilidad sea nula y no vas a poder hacer casi nada. Entonces el estilo de vida se ve súper afectado. Claro que sí, me gustaría, más o menos dentro de lo que preguntó yo, si mito o realidad, hay personas que de repente te dicen, cuando te ven utilizando mucho tacón, en el caso de las mujeres, oye, después tienes problemas de la rodilla y te quejas. ¿Tiene algo que ver el uso de zapatos altos o tacón o plataforma con lo que es el desgaste de la rodilla? ¿Realmente afecta? Ok, sí afecta. Si uno lo hace todo el tiempo y aparte tiene mala postura, estos pueden ser factores que desencadenan un desgaste. Por ejemplo, el peso. El peso puede afectar. Aparte las posturas, si tú tienes una postura donde el tacón te hace o te obliga prácticamente a tener un desequilibrio en estas articulaciones, poco a poco con el tiempo y con la edad, eso va a verse afectado. Entonces sí tiene que ver, pero no es que solamente el uso del tacón, sino aunado a otras cosas. Hay otros factores, por ejemplo, hereditarios que puedan, si mi mamá o papá sufrieron desgaste en la rodilla, ¿yo también puedo padecer de esto? Sí, puede ser genético también, puede venir de antepasados. Por ejemplo, en mi caso, mi familia han tenido múltiples reemplazos. Mi abuela, por ejemplo, actualmente acaba de tener su segundo reemplazo de rodilla. Entonces, definitivamente cuando eso ocurre, los ligamentos se ven afectados, los meniscos también, o sea, hay todo un complemento que se afecta. Te quiero preguntar la diferencia entre que se haga pues a edades avanzadas y edades un poco más tempranas, porque mucha gente, y vuelvo otra vez a los mitos y a las realidades, dice, no te operes la rodilla porque nunca más vuelves a ser quien eras y porque no sé qué, y porque si vas a seguir corriendo, vas a seguir bailando, vas a seguir haciendo lo que sea, pues hay mucho mito de que si te operas la rodilla hasta llegaste. Ok, tu pregunta es si es bueno operarse. Mi pregunta es,
si cuando realmente cuando te vas a operar, realmente se va a ver comprometida tu movilidad para practicar algunos ejercicios en particular o la vida cotidiana. Porque, por ejemplo, una persona que ya tiene 60, 70 años y que se va a hacer un reemplazo de rodilla, pues para su movilidad, su vida diaria, pues está muy bien, pero no es que va a correr mañana la maratón. Claro, exactamente. Ok, entonces, respondiendo a esa pregunta, sí hay ciertas precauciones que se deben tener. En el caso de que te operes porque ya hay un desgaste, casi siempre que te mandan una operación, es la mejor opción, porque cuando hay un desgaste muy fuerte, es mejor que te operes, porque de lo contrario, vas a estar que ni siquiera pararte. Yo actualmente tengo la mayoría de mis pacientes tienen desgaste de rodilla, porque ya son adultos mayores, y hay unos en los que, en un caso, andan en una silla de ruedas, hay otros que, en una andadera, hay otros que están en silla de ruedas y solo hacen ciertas movilidades, y hay otros que tienen el desgaste, pero caminan con una cierta claudicación, o sea, depende de qué, pero la operación es buena. Puedes hacer casi todo después, a excepción que si en esa articulación aparte hay ligamentos, que era lo que comenzaba hace un ratito, ligamentos, meniscos, otras áreas tendinosas comprometidas, eso sí va a tener un poquito más de restricciones para hacer actividades físicas que sean un poco más impactantes, o más fuertes. ¿Hay recomendaciones, por ejemplo, para prevenir todo esto? Sí, hay recomendaciones, por lo menos en el caso de fisioterapia, tener una vida mucho más activa de la que uno tiene, porque se vuelve un círculo vicioso que te lleva a poder presentar un desgaste. Una de las recomendaciones iniciales es que tú mantengas un tipo de movilidad regular, es decir, hacer caminatas diariamente, hacer ejercicio, mantener un buen peso, tratar de que cuando uno se pone de pie no poner las rodillas hacia atrás. Hay personas que tienen una postura inadecuada, o sea, se paran y las rodillas las presionan hacia atrás. ¿Qué pasa con eso? Hiperextensión. Eso es una hiperextensión de rodillas que hace que, obviamente, la posición en la que debe estar la rodilla, la rótula, se presiona y se desplaza. Entonces, al desplazarse hay un desequilibrio y el cartílago se empieza a presionar. O sea, y si la haces hacia atrás, como te paras de esa manera, no estás teniendo una buena postura, o sea que debe afectar otras partes. Otras partes. Entonces, eso, ahí en fisioterapia se trabaja. Por ejemplo, si una persona tiene hiperextensión de rodillas, al llevar demasiado la rodilla hacia atrás, los ligamentos posteriores están muy laxos. Entonces, hay que trabajar la musculatura de cuádriceps para fortalecer anterior y poder tener un equilibrio mejor. Claro, una última pregunta. Hay personas que arbitrariamente cuando tienen una molestia en alguna parte del cuerpo van a la farmacia y se compran una codera o una rodillera. ¿Esto es recomendable o no? Bueno, en el caso de personas que ya estén teniendo mucho dolor en la articulación, sí se le pide que utilicen algún tipo de rodillera, dependiendo cómo es el caso, o sea, dependiendo qué tipo de artrosis es. Y eso le ayuda a tener un poco más de soporte, porque la rodilla, o sea, cuando empiezas a caminar, que es lo que prácticamente hacemos como seres humanos, caminar, vamos a tener limitaciones. Y lo que no queremos es que las personas tengan una deficiencia en su estilo de vida. Así que rodilleras está bien. Sara, yo por ejemplo, nosotros bailarines es muy común que hacemos ese movimiento de llevar la rodilla atrás y somos hiperlaxos, porque siempre el profesor está corrigiendo, te estira la rodilla y en el ejercicio, en vez de estirar la rodilla también la estiras, pero la bloqueas para atrás. ¿Qué otras? O sea, y obviamente me contestaste la pregunta antes de hacerla, el fortalecimiento del cuádriceps, pero por ejemplo, ¿qué otras conductas hace la gente que puede hacer que estén desgastando la rodilla en el diario vivir? Por ejemplo, la manera en que la sentarse o algo. Bueno, básicamente lo que mencionaba hace un ratito, evaluarse un poco la postura. Es básicamente la postura, porque el desgaste no va a ocurrir a menos que, como mencioné, sea por edad, sea por algún tipo de actividad que hayas hecho constantemente. Pero en el diario vivir, si eres una persona que estás en oficina, que estás sentado, o sea, un trabajo tradicional, no debería repercutir en esto. A menos que seas demasiado sedentario, aparte tengas el peso súper aumentado y todas las demás condiciones que puedan llevarte a esto. Pero básicamente, cuidar la postura, utilizar buenos calzados, estar pendiente de hacer algún tipo de actividad física que nos mantenga con cierta movilidad, porque la movilidad es la lubricación de nuestras articulaciones. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Sara. Importante. A moverse, vale, así se ha es. dicho.